Buenas tardes a todos. Es para mí un privilegio saludarles cordialmente en nombre del Comité Ejecutivo de la Conferencia General y agradecerles por su interés en los temas sobre nuestras creencias cristianas fundamentales. Estudiamos los principios de fe en un tiempo de gran crisis sanitaria. Los desafíos que enfrentamos a diario como Iglesia y como miembros individuales nos llevan a revisar los valores e ideales en que creemos. Es vital que investiguemos la palabra de Dios más profundamente para nuestra salvación. El modo en que comemos, bebemos, trabajamos, descansamos o hablamos decidirá nuestra supervivencia. La única esperanza para que las cosas mejoren radica en educar a las personas en los principios correctos. Hermanos y hermanas, la providencia divina nos invita a examinar nuestra espiritualidad a un nivel superior. En el segundo libro o tomo titulado Geórgica, si no me equivoco, escrito alrededor del 29 a.C., Virgilio destacó el hecho de que conocer y comprender las cosas es la razón de estar en paz con la propia conciencia. Dichoso aquel que puede conocer las causas de las cosas, lo que significa que conocer la relación que hay entre la causa y el efecto es motivo de profunda felicidad. En efecto, dichoso y bendecido es el hombre que puede comprender la causa de todas las cosas. Estamos de acuerdo en que el cristianismo recibió luz del Señor Jesús en lo que se refiere a una de las muchas leyes que rigen el universo, causa/efecto, y que empleamos como guía al abordar un tema como este. Como dije previamente, el modo en que comemos, bebemos, trabajamos, descansamos, hablemos y pensamos repercutirá grandemente en nuestra calidad de vida. Si buscamos el origen de la palabra temperancia, vemos que entra en conflicto con lo que llamamos exceso o demasiado. Pero en el contexto de nuestras creencias cristianas fundamentales, hermanos y hermanas, las connotaciones que tiene la temperancia o la temperancia cristiana nos llevará a abstenernos totalmente de hábitos perjudiciales en la dieta y finalmente en nuestro estilo de vida. Algunos cristianos se abstienen totalmente de beber alcohol, mientras que otros lo consumen de forma ocasional. Hay cristianos que creen que el tabaco es muy perjudicial, por lo que evitan tener hábitos como este. Otros, sin embargo, fuman un cigarrillo en según qué ocasión, simplemente para impresionar a quienes tienen alrededor. Hay cristianos que se abstienen totalmente de comer carne, mientras que otros la comen de vez en cuando. Hay personas cuya dieta es solo a base de plantas y en la que descartan todo producto de origen animal, mientras que otros consumen productos lácteos de forma aleatoria, aún sin haber carne en su dieta. Hay personas que solo emplean productos orgánicos, mientras que otras usan cualquier producto que encuentren en el mercado. Queridos amigos, hay personas que cumplen con los ideales de nuestra fe cristiana, pero disfrutando de la vida en el campo, trabajando en la tierra y que consumen frutas y verduras, productos fruto de su trabajo, beben agua de su propio pozo y, por supuesto, la lista sigue. Por supuesto, estas bendiciones son para aquellos que tienen oportunidades para hacerlo. En muchas partes del mundo no se tienen los privilegios que aconseja el espíritu de profecía. Por ello, oramos porque termine la miseria y porque nuestro Señor Jesucristo vuelva. Amados, creemos que la salvación viene únicamente por la sangre del Señor Jesús, nuestro amado Salvador. No creemos que venga por beber, por ejemplo, jugo de zanahoria, o por el veganismo, o por una dieta o estilo de vida impecables. Tampoco creemos que el aislarse de la sociedad o vivir en un monasterio nos vaya a otorgar mérito alguno con el que ganar la vida eterna. Entonces, si la temperancia cristiana, el estilo de vida, una dieta especial, un comportamiento concreto no nos da la vida eterna, ¿por qué lo abordamos? Porque creemos que la salvación es condicional. La dádiva de Dios es condicional a aquellos que creen y viven de acuerdo a la profesión de su fe.
Dado que la salvación es condicional, la temperancia prueba el carácter. La temperancia cristiana pone a prueba si en nuestra vida diaria están presentes los principios que el Creador recomienda. Los seguidores de Jesús siempre tienen que elegir. La libertad es un regalo de Dios, mientras que la elección siempre tiene un precio llamado consecuencias. La temperancia cristiana es una escapatoria de la esclavitud, del vicio y la adicción. La temperancia cristiana es una vía de escape que nos lleva a la libertad. De hecho, con su permiso, compartiré con ustedes versículos bíblicos con los cuales se aborda este tema desde al menos 3 perspectivas. El primero es 1 Corintios capítulo 6, versículo 12. Todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar por ninguna. Entonces, queridos amigos, mi pregunta es, todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. No me benefician ni a mi cuerpo ni a mi mente. Entonces, ¿por qué iba yo a gastar dinero y energía y al final mi salud en cosas que no son beneficiosas? Hermanos y hermanas, en materia de obediencia no hay neutralidad en la palabra de Dios. El segundo punto que el apóstol Pablo destaca se encuentra en 1 Corintios capítulo 10, versículo 23. Todo me es lícito, pero no todo edifica. En la palabra de Dios vemos que la neutralidad no existe. Cuando se trata de obedecer al Señor Jesús, nos enfrentamos a algunas declaraciones. El Señor Jesús dijo, el que no es conmigo, contra mí es, y el que conmigo no recoge, desparrama. Entonces, siguiendo en la misma línea de pensamiento, podemos concluir que si algo no edifica, debilita el cuerpo y la mente. El siguiente principio implica el libre albedrío, expresado en la primera parte de la declaración del apóstol Pablo. Todo me es lícito. He tenido el privilegio de conversar varias veces con personas que formulan preguntas muy delicadas. Después de compartir el Evangelio, la belleza de Cristo, su carácter, la gente te pregunta, ¿tu religión te permite beber alcohol? U otras preguntas que me hacen muchas veces como, entiendo que llevas un estilo de vida vegetariana, ¿es porque tu religión no te permite comer carne? ¿Cómo responderías a esas preguntas difíciles? Yo lo hago acorde a la declaración del apóstol Pablo. Todo me es lícito, pero no todo edifica. ¿Cómo lo traducimos al lenguaje moderno? El modo en que respondo a las personas que con frecuencia me hacen estas preguntas, que si mi religión me permite beber alcohol, que si me permite comer carne, que si mi religión me permite fumar, que si me permite bailar, llevar joyas, etc. Yo respondo de esta manera, la mía es una religión inteligente. ¿Por qué? Porque tiene como base un conjunto de enseñanzas inteligentes y educativas. Mi religión es una religión inteligente. Tiene como base la educación y como fundamento la santa palabra de Dios. Si no bebo alcohol, si no fumo, es porque es mi elección. Es mi elección seguir la guía y las recomendaciones bíblicas. Es mi elección servir al Señor Jesús. En 1 de Pedro capítulo 2, versículo 16, como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. 1 de Pedro capítulo 2, versículo 16. Traducido al lenguaje moderno, para la persona media, muy a menudo somos hallados faltos al abusar de la gracia de Dios. Cuando hacemos cosas que no edificarán la mente o el cuerpo, sino que más bien lo destruirán, sabemos que nos oponemos a nuestra conciencia que a menudo nos avisa.
Ahí sabemos que hacemos cosas que destruirán, que despojarán a la mente y el cuerpo de la fuerza, la energía, la sabiduría y la capacidad para vivir una vida feliz. Sabemos que estamos en conflicto con nuestro Padre Celestial al hacer cosas que no deberíamos. Ahí es cuando somos hallados faltos por abusar de la gracia de Dios. Y esto es lo que dice el apóstol Pedro: yo no usaré mi libertad para abusar de la gracia de Dios. Esto es, ir en contra de lo que sé que es correcto bajo el manto de libertad. Tengo libre albedrío, pero tal como dijo el apóstol Pablo, no me someteré a ninguna de estas cosas. Dios sabe cuán fácil nos resulta perder la libertad. La libertad es una elección solo para los libres. Por favor, grábense esta declaración: la libertad es una elección solo para los libres. A propósito, aquí tengo un texto de Fyodor Dostoyevsky en el que define este gran engaño y dice lo siguiente: la mejor manera de evitar que un prisionero escape es asegurarse de que nunca sepa que está en prisión. Nada puede ser más engañoso que creer la mentira de jactarme de que soy libre mientras me someto o soy esclavo del vicio y la adicción. Tengo algunas declaraciones en la Santa Palabra que definen la temperancia, y una de ellas se encuentra en Proverbios capítulo 25, versículo 27, escrito por el gran rey que fue derrotado por el pecado. Su nombre es de sobra conocido, Salomón. Dice: comer mucha miel no es bueno. Y aquí viene una declaración que glorifica al Señor y define la temperancia. Bueno es no comer carne ni beber vino, ni nada en que tu hermano tropiece o se ofenda o se debilite. Esta es una declaración referente a la temperancia en Romanos 14, 21. No es bueno comer carne ni beber vino, y el mucho estudio es fatiga de la carne. En Eclesiastés capítulo 12, versículo 12. Hijo mío, si empiezas a escribir libros, será un no parar. Entonces, ya sea que comamos demasiada miel, bebamos vino o comamos carne, o que estudiemos y estudiemos y estudiemos, todo esto afectará a la salud mental, la salud física, y ello en detrimento de nuestra felicidad, que es un estado mental. En nuestra sociedad ha aumentado el apetito por los logros tecnológicos. Investigadores, ingenieros y otros con profesiones relacionadas con la computación han hecho de la ciencia el nuevo compás de la sociedad. De un modo u otro, todos los estratos de la sociedad están afectados. Como resultado, el mundo está migrando cada vez más, está cambiando el anticuado estilo de vida en el campo por la conglomeración de las ciudades. Como consecuencia, muchos se decantan cual rebaño por trabajos informáticos en oficinas, con vistas a su zona de confort, buscando logros y alcanzar el sueño de la prosperidad. ¿Cuán pocos son los que todavía aman en la naturaleza y prefieren estilos de vida humildes, trabajar en el campo o en un huerto, ver cómo crecen las plantas y finalmente tener la paz que viene de Dios? La vida en el campo cada vez se vuelve más en un mito. Dado que las nuevas tecnologías requieren de ambición, esto es, invitan o incitan a las personas a abandonar la naturaleza y fusionarse con la dinámica de las ciudades, el progreso viene como resultado inmediato. Miren, si no, Silicon Valley. Por supuesto, pero a largo plazo, la miseria llega de forma encubierta. El año pasado, cientos de miles de personas dejaron las ciudades. Muchísimos han salido de San Francisco, por ejemplo. Nueva York, que fuera el orgullo de la nación americana, está experimentando el mismo éxodo, o si lo prefiere, migración. Aquellos que sienten las señales de los tiempos, aquellos que tienen un sentido de conciencia de que algo inusual y único se cierne sobre el mundo, son los que están en contacto con la palabra de Dios y comienzan a correr para salvar la vida. Puede que nos preguntemos cómo ha llegado la sociedad a este estado de inquietud.
la miseria, el dolor y la muerte son el resultado de haberse apartado de los fundamentos originales establecidos en la creación. La calidad de vida va disminuyendo a diario, amigos míos. Las llamadas leyes verdes o tecnologías verdes debilitan a un mundo agonizante. El precio de los materiales de construcción se ha disparado, así como del gas y la comida se está convirtiendo en un problema. Las estanterías vacías en las tiendas dan testimonio de la tormenta que se avecina. Los líderes profetizan de forma oficial que este invierno habrán muchas muertes. Entonces, ¿a dónde puede ir la gente y cómo correr para salvar la vida? La tecnología avanzada puede encontrarte sin importar dónde estés y en cualquier momento, por lo que encontrar un lugar apacible donde esconderse es casi imposible. Para comprenderlo mejor, leamos en el capítulo 6 de este libro especial, Job, en las Escrituras, desde el versículo 11 al 13. ¿Cuál es mi fuerza para esperar aún? ¿Y cuál mi fin para que tenga aún paciencia? ¿Es mi fuerza la de las piedras o es mi carne de bronce? ¿No es así que ni aun a mí mismo me puedo valer y que todo auxilio me ha faltado? Estas palabras de Job son un reflejo del mundo de hoy, hermanos. Por ejemplo, en Francia vi ese vídeo con referencias muy interesantes. Indican que más de 1 millón de personas han muerto por el coronavirus, 1,7 millones han muerto por el síndrome de inmunodeficiencia, 6 millones por el SIDA y cada año el tabaco mata a 6 millones también. Hay una pregunta que debería formularse y es: ¿por qué el mundo no ha cerrado la industria del tabaco sabiendo que oficialmente esa planta mortífera llamada tabaco mata a 6 millones de personas al año? ¿Por qué no hemos reaccionado ante estos hechos cerrando todas las tiendas de tabaco y de paso toda la industria del tabaco, mientras nos confinamos a todo el mundo con el pretexto de salvar a un número muy inferior? El alcohol, otro elemento en la sociedad, ha causado 3 millones de muertes y aún así esta industria nunca se ha cerrado. ¿Por qué el mundo no puede mantener una consistencia bajo la misma premisa de salvar vidas? No podemos seguir sin reconocer las 7 millones de muertes debido al cáncer y las 3,7 millones de muertes por desnutrición, por una dieta de baja calidad. A las personas que miran las cifras y que calan los problemas, les resulta muy difícil reconciliar estas aparentes inconsistencias. Para muchos de nosotros es difícil digerir o comprender las explicaciones contradictorias dadas al rebaño. El mundo acaba en miseria porque tenemos muchas preguntas sin respuestas y por este motivo tenemos muchos problemas sin solución. En el otro extremo hay personas que no paran de trabajar como robots y han perdido el gusto de vivir. Han perdido el gusto de vivir y el sabor y la belleza de vivir, de la vida. Este tipo de comportamiento se llama adicción al trabajo o workaholics. Tenemos que combinar el trabajo mental con el físico, porque así equilibramos la carga del organismo. Las personas que no hacen ejercicio físico no tendrán el privilegio de que la dopamina se incremente, la hormona de la felicidad, tanto en el cuerpo como en el cerebro. Por ejemplo, de equilibrar la mente para tener pensamientos positivos. El mundo está cambiando de la mundanalidad a la intolerancia religiosa. La temperancia no tiene que ver solo con la dieta, sino con la forma en que abordamos los proyectos, el modo en que establecemos nuestras prioridades. La temperancia es necesaria cuando entrenamos la mente para pensar y en según qué piensa. Es necesaria cuando chismeamos o murmuramos contra otros. La temperancia es necesaria a la hora de definir la realidad de la vida. Debería manifestarse cuando tenemos pensamientos negativos y tóxicos debido a las circunstancias. Debería invitarnos a combinar la esperanza con la realidad de manera apropiada.
Debería manifestarse cuando se trata de visualizar el destino y hacer suposiciones. Y la lista sigue. El trabajo físico, sobre todo el que se hace en la naturaleza, con el aire puro que oxigena la mente y ayuda a tener pensamientos positivos. El pensamiento positivo viene dado por un estilo de vida activo y por vivir de forma adecuada en las promesas de Dios, que repercutirán positivamente en la calidad de nuestras vidas y el modo en que nos relacionamos con los demás. Solo entonces seremos parte de la solución y no parte del problema de la humanidad. Un estilo de vida activo combinado con pensamientos correctos hará que tengamos un estilo de vida equilibrado y temperante. Eso es la temperancia cristiana. El vegetarianismo, el chisme y la calumnia no manifiestan una temperancia verdadera. Si hubo en el mundo un momento en el que la temperancia debía considerarse como una emergencia, ese es ahora. La crisis global nos vuelve a demostrar que los mensajes de salud escritos por Elena de White son verdaderos. Enseñen los médicos que el poder curativo no está en las drogas, sino en la naturaleza. ¿Cuántos de nosotros, miembros de Iglesia, todavía creemos en el mensaje de reforma pro salud y temperancia cristiana? ¿Realmente cuántos creen todavía en esto? La enfermedad es un esfuerzo de la naturaleza para librar al organismo de las condiciones resultantes de una violación de las leyes de la salud. Esta es una de las declaraciones imponentes de Elena de White. El mucho sufrimiento que impera en este mundo no existiría si los hombres viviesen en armonía con el plan del Creador. Esta es una declaración del deseado de todas las gentes, página 763. Los cristianos que son temperantes son personas felices. Fuera de este segmento social, las personas en general están sufriendo una crisis de conciencia, de personalidad y de identidad. Todos nosotros pasamos por una de estas tres al menos una vez en la vida. En la Edad Oscura, los hombres de negro afirmaban tomar conciencia en lugar de otros. Hoy son los hombres de blanco quienes afirman hacerlo por ti. En las Escrituras hay un libro fantástico, el libro de Job, el padre de la paciencia. Este tipo de paciencia especificada en Apocalipsis 14, la paciencia de los santos. Este es uno de los pocos libros en las Escrituras, concretamente el Antiguo Testamento, que describe la complejidad del gran conflicto. Y en este alboroto, Job, este hombre de Dios, es víctima de la ira del dragón en su plena magnitud, con la salvedad de que no se toque su vida. Recibe la visita de 3 amigos que finalmente demuestran ser sus enemigos en el sufrimiento. Durante 42 capítulos, estos supuestos amigos son en realidad mentirosos, traidores y torturadores. Son personas que intentan destruir la mente, el alma y la fe de Job. De hecho, Job habla acerca de la naturaleza de los visitantes, porque ciertamente vosotros sois fraguadores de mentira, sois todos vosotros médicos nulos. Job 13:4. Hasta que la pandemia apareció en el mundo, no llegué a darme cuenta de la profesión o la experiencia profesional que tenían los amigos de Job. Pero hoy estoy muy conmocionado y alarmado al ver una historia que se repite. Así que los 3 médicos fueron allí supuestamente a reconfortar a Job en su sufrimiento. Hermanos y hermanas, creo que hay millones de médicos, enfermeras, personal sanitario que tienen el corazón puesto en servir a la humanidad. Pero de entre ellos de estos millones de doctoras, enfermeros, personal cualificado que trabajan en los hospitales y sirven a la humanidad en su dolor y sufrimiento, hay algunos que entran en conflicto debido a sus intereses personales, con los deseos de Judas. Tal es el caso que Job describe y define el estatus moral
de estos médicos que vinieron a reconfortarle, entre comillas. Es increíble, es una explosión de revelación concerniente a la persecución que Job sufre en los 42 capítulos. Y se describe con tanto detalle que nos permite comprender y relacionar el libro de Job, su experiencia personal, los 3 médicos creadores de mentiras. Nótese lo que dice con precisión el texto bíblico: fraguadores de mentira. Por ello eran médicos que no valían para nada, eran nulos. ¿Por qué Job llama a estos hombres, a estos médicos, nulos? Porque eran fraguadores de mentira, porque quebrantaron su juramento que reza primum non nocere, que traducido es: lo primero es no hacer daño. La historia se repite en nuestro tiempo. Si en los tiempos de Job hubo médicos fraguadores de mentira, inventores de mentira, ¿por qué no los iba a haber en la actualidad? Médicos fraguadores de mentira. No todos. Yo amo y respeto su trabajo. Es increíble y muchos de los médicos que hay actualmente sirven sinceramente a la humanidad. Pero entre ellos hay algunos traidores. Puedes mentir con estadísticas y con ellos son fraguadores de mentira, inventores de mentiras. Y cualquiera que fragua, inventa o crea mentiras pierde su valor. En el libro de Job tenemos el panorama de la gran profecía de Apocalipsis para el tiempo del fin. Posiblemente no hayamos visto ninguna conexión entre los libros de Job y Apocalipsis. Sin embargo, esto es tan revelador, tan importante, porque prevé y presenta la noche de la angustia de Job y los 144.000 pasando por la angustia de Job, o si lo prefieren, de Jacob. Lo que Job experimenta en estos 42 capítulos es a lo que nos enfrentaremos en los tiempos del fin. Job sufrió la ira del dragón, así también la sufrirá el pueblo de Dios en el tiempo del fin. Y así como la vida de Job fue preservada, así también lo será el pueblo de Dios. Así como Job recibió la visita de los 3 médicos, fraguadores de mentira, así también el pueblo de Dios recibirá la visita de los 3 espíritus inmundos de Apocalipsis 16, los cuales irían a los reyes de este mundo para instigarles a presentar batalla contra el Altísimo. Se verá mentira y rebelión por doquier. El tema radicará en si creer en una mentira presentada magistralmente como verdad. En el caso de Job, además del sufrimiento físico, los 3 médicos abocan culpa sobre su conciencia, oscurecen sus esperanzas y llevan la fe de Job al límite. El pueblo de Dios sufrirá la misma angustia física y mental y será llevado al estrado de los acusados hasta que su fe sea probada bajo la mayor intensidad, igual que en el caso de Job. Se fraguarán mentiras contra el pueblo de Dios para culparles por el sufrimiento de otros. Job aquí muestra temperancia cristiana. Por eso debemos preservar el valor tan bien estipulado en nuestros principios de fe. Como ven, hermanos, esta definición de temperancia cristiana va a un nivel más allá. La de un hombre que sufre y no toma represalias, que sufre y resiste la tormenta de acusaciones y mentiras contra él y sus creencias. El espíritu de profecía dice: elevaré la voz contra los novicios que aseveran tratar las enfermedades de acuerdo a los principios de la reforma pro salud. No permita Dios que seamos objeto de experimentación. Testimonios para la Iglesia, tomo 2, página 335. Si alguna vez hubo un tiempo en el que el pueblo de Dios debiera estar en alerta máxima, atento a los acontecimientos que apuntan a la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo,
Este es ahora. Si alguna vez hubo un tiempo cuando debiéramos tratar a nuestro cuerpo con más respeto y con mucho cuidado en cuanto a la comida, la bebida y lo que introduzcamos en él, este es ahora. Si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Primera de Corintios capítulo 10, versículo 31. Quisiera tocar un punto muy delicado, uno de los elementos más extraordinarios en la temperancia cristiana. La reafirmación del punto 19 de los principios de fe en el que rechazamos los medicamentos tóxicos y nos oponemos a todo tipo de inoculación o de vacunas en el cuerpo contra la voluntad y la conciencia del individuo, según consta en los principios de fe de los adventistas del séptimo día, movimiento de reforma de 1925, reconfirmados en los principios fundamentales de fe de 2011, cuando la sesión plenaria de los delegados por completo votamos a favor de la validez de este libro, por lo que tenemos motivos para persistir en la fe que tenemos. El principio 19 es la columna vertebral de la temperancia cristiana. Si el espíritu de profecía tiene en consideración la gravedad de beber café como pecado, creo que a partir del mismo criterio, inocularse o introducir en el cuerpo líquidos desconocidos puede ser igual de grave que beber alcohol, café y otros elementos que pueden privarnos de la salud, que es el regalo y el privilegio de Dios. Por tanto, aferrémonos a lo que creemos en nuestros principios de fe y con espíritu de oración revisemos el punto 19 de nuestras creencias fundamentales, porque es importante, es oportuno y para nuestro tiempo, hermanos y hermanas. Escuchemos la advertencia. En su práctica, los médicos deberían procurar disminuir cada vez más el empleo de las drogas en vez de acrecentarlo. Cuando la doctora acudió al Instituto de la Salud, dejó de lado sus conocimientos y sus prácticas de la higiene y administró las pequeñas dosis homeopáticas para casi cada enfermedad. Esto iba en contra de las instrucciones que Dios había dado. De este modo, nuestro pueblo, que había sido enseñado a evitar las drogas en casi todas sus formas, estaba recibiendo una educación diferente. Mensajes Selectos, tomo 2, página 322. Lo que la profetisa del Señor divisó en el horizonte es una nueva forma de educación en el mundo sanitario que secuestrará el mensaje de salud dado al pueblo de Dios para este tiempo. Tal educación dirigirá o cambiará la dirección en la que va nuestra Iglesia, el adventismo, y hará que la apostasía se establezca rápidamente en nuestro medio. Es posible que aquellos que actualmente tienen el poder de la ciencia sean tentados a producir la misma fragua de mentiras que crearon los 3 médicos que intentaron destruir a Job sobre texto del bien común. Hermanos y hermanas, veo una coherencia entre los fraguadores de mentiras y lo que ocurre actualmente en el mundo científico. Mi apelo a todos ustedes, hermanos y hermanas, amigos y oyentes, es que nos mantengamos firmes en la fe una vez dada a los santos y que no renunciemos a los valores de temperancia cristiana. La reforma pro salud, la dieta, el ejercicio, los pensamientos positivos, todo este abanico de cosas que componen la temperancia cristiana para el pueblo de Dios. Jesús vuelve pronto, deberíamos estar en el reino de Dios. Lo que dice en el Antiguo Testamento, yo soy quien corta, yo soy quien hiere, yo soy quien cura. Yo soy un testimonio para Cristo, pues los tratamientos naturales funcionan, la oración funciona, y el ayuno funciona, y el pensamiento positivo y la disciplina de la mente funcionan. El modo en que pensamos funciona.
hermanos y hermanas, se nos invita a cooperar con el Señor en este último tiempo de crisis. El Señor Jesucristo vuelve pronto y el mensaje de la temperancia cristiana que nos invita a estudiar la ciencia del comer, del beber, del pensar, del trabajar, descansar, interactuar con quienes nos rodean. Todos estos elementos se combinan en noble y hermoso tema llamado temperancia cristiana. Es mi deseo y oración que en este año 2022 tengamos una experiencia más profunda con el Señor Jesús y nos escondamos en Él, desechando nuestro ego y nuestro yo y muriendo en la cruz, de modo que elevemos la belleza de su majestad, que es Jesucristo. Si no nos volvemos a ver de nuevo en esta tierra, les propongo la fecha en que nos encontremos frente al trono blanco de nuestro Padre Celestial, sobre el mar de vidrio, cuando Jesús, tú y los demás salvados estemos juntos y oigamos la preciosa y melodiosa voz de nuestro Señor Jesús diciendo: venid, amados míos, este es el reino que he preparado para vosotros, y ahora, de forma oficial, se os reconoce como ciudadanos del universo. Que el Señor nos bendiga y nos dé fortaleza y sabiduría. Mi oración va dirigida a aquellos que están desanimados, a aquellos que tienen problemas familiares, a aquellos que están en el umbral del divorcio, a aquellos jóvenes que tiemblan y cuya fe oscila entre creer o dudar. Mi oración es para todos nosotros y para la Iglesia, que todos amamos. En el nombre de Jesús les agradezco por haber estado aquí, en esta tarde en la que hemos estudiado uno de los temas más brillantes, el borde de apertura del espectro evangelístico de nuestra Iglesia, la temperancia cristiana. Que el Señor les bendiga ricamente, ahora y siempre. Amén.